bien, vamos a hoy día abordar el tema que es el personaje. Como les iba diciendo minutos antes, la idea es un poco abordar cómo es que hemos llegado a este constructo que se llama personaje, ¿ya? No ha existido desde el inicio del teatro, especialmente occidental, el personaje. El personaje llega después, ¿ya? Ahí hay un debate muy largo sobre en qué momento es que aparece el personaje. Pero yo voy a dar, según mi perspectiva, en qué momento surge el personaje, ¿ya? Muy bien, entonces para ello vamos a, ahora sí, a compartir la pantalla. A ver, un segundo. No me hace caso. Un ratito. Sigue con problemas la plataforma, bueno, no importa. Bueno, arrancamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama el tema de hoy día? Se llama el personaje, ¿no? Y vamos a empezar por una pregunta, ¿no? Acá les voy a pedir que por favor hagan uso de toda la información que ustedes han llegado a leer en el material de Pavís. Es, lo que han leído ustedes ha sido la definición de personaje en el diccionario de Pavís. Ya, básicamente todo lo que vamos a hablar hoy día, de cierta perspectiva, ha sido cogido por Pavís en ese breve escrito. ¿Ya? Entonces, ¿qué es para ustedes el personaje? A ver, ¿quién quiere comenzar? A ver, Creo que es dale. creo que es aquel que ejecuta la acción, pero ah, no llega a involucrarse con lo que está haciendo, sino que lo que está haciendo llega a ser parte del personaje. No sé, ya, me Ya. confundí, pero Muy sí. bien, sí, sí, está muy bien. Está muy bien. A ver, ¿quién sigue? O, por si acaso, Yuli. Hola, Yuli. A ver, vamos, ¿quién sigue? Hola chicos, buenas tardes. Hola Daniel. Hola, hola. A ver, vamos. Vamos con. A ver, Franco, ¿qué es el personaje? Bueno, yo entendí personaje como una unidad significativa y también como una persona. Este, un personaje puede gozar tanto de una imagen física ahí, pero también una imagen simbólica. Eso. Muy bien, sí. A ver, Eduardo. A ver, un personaje es como dice Franco, ¿no? Es un símbolo. Yo creo que el personaje es un símbolo que se encarna a través del actor. Ya, muy bien. Anthony. Ya, al igual que mencionaron mis compañeros, o sea, todo lo anterior dicho, además de que puede ser interpretado de diversas maneras a través del texto, a través de la observación como espectador y a través de la interpretación de cómo tú lo estás viendo. Eso. Ya, muy bien, muy bien. Shuli, ¿qué es personaje? ¿Qué es el personaje? Pues bueno, va a ser bueno, va a ser el papel que va a desarrollar el actor. Como dijeron, ¿no? Representa un signo y se va a encargar de ejecutar la acción, ¿no? Bueno, es también aquel que, como mencionaron, representa, Ujú. sí. O sea, para ustedes, en pocas palabras, podríamos decir que es el portador de la acción, ¿no? El portador de la acción que puede ser símbolo y que puede ser también
Bueno, y que tiene ciertas circunstancias. Es una excelente definición. Han ustedes reunido todos los componentes de lo que es de lo que es lo que vamos a hablar hoy día, ¿ya? Repito, el material que se les ha proporcionado sí es poquito alto, no es mucho, la verdad. Es de Pavís. Pavís es uno de los teóricos del teatro más importantes y que asume el reto de construir un diccionario sobre teatro, ¿no? Las personas más importantes del teatro son, pues, obviamente, Pavís y actualmente Hans Lehmann, que ya lo veremos en su momento. Ah, y por supuesto Jorge Dubati. Ya, entonces ahora vamos a ver un segundito. Quiero actualizar la página a ver si así mejora, porque de verdad que Prezi estos días ha estado fatal. Ya ven, miren, ni siquiera hace las transiciones. Bueno, no importa, ya. Entonces vamos a ir un poco con la historia de dónde aparece el personaje, ¿ya? Entonces, ustedes saben, ya los habíamos visto en la clase anterior, que el teatro occidental tiene sus cimientos en Aristóteles, ¿no? Y Aristóteles es el que da el panorama general de lo que después va a ser el análisis desde muchas perspectivas. Recordemos que Aristóteles habla del teatro desde una perspectiva filosófica y lo hace como un proyecto de análisis tanto de Esquilo como de Sófocles y Aristófanes, ¿ya? Esquilo, Sófocles en la tragedia, Aristófanes en la comedia, ¿no es cierto? Los grandes géneros mayores, comedia y tragedia. Entonces, no es como que él conociera mucho sobre el oficio, ¿ya? Es más una perspectiva externa y una mirada que busca pensar este fenómeno nuevo que se llama teatro, ¿ya? Entonces dice, para Aristóteles no hay personajes todavía. Esa palabra aparece después. Son caracteres, ¿ya? ¿Y qué es el carácter? Esto es una cita directa de la Poética de Aristóteles, ¿ya? Más o menos el 1454. Y si no me equivoco, el verso es a partir del 17, ¿ya? 1454, 17. Sí tiene una copia de la comedia, digo, de la Poética de Aristóteles. Dice, habrá carácter si, como se dijo, las palabras y las acciones manifiestan una decisión, cualquiera que sea, y será bueno si es buena. Será bueno si es buena, ¿ya? Entonces, ¿a qué hace referencia con esto nuestro amigo Aristóteles? Básicamente lo que ustedes están diciendo es el que toma la decisión en la escena, ¿ya? Y esa decisión será interpretada desde la perspectiva de si es bien tomada o mal tomada, ¿ya? Entonces, es un protopersonaje, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Agamenón, Antígona, Edipo, Creonte, no son concebidos en sí como la creación de una persona, sino que son concebidos como un carácter, alguien que toma decisiones. Por ejemplo, la decisión de Creonte en Antígona va a ser prohibir el entierro del hermano de Antígona, ¿no es cierto? Que ahorita no me... Polínices, bueno, no me acuerdo la verdad, creo que es Polínices, ¿ya? Entonces, la decisión de Antígona va a ser enterrarlo, ¿ya? Ambas son malas decisiones. Entonces, en el camino, lo que tú vas a ir encontrando es el desarrollo de las malas decisiones de los personajes, ¿no? Para Aristóteles, los personajes tienen características, ¿ya? Acá también hay una polémica, pero en lo que yo he leído de la poética, solamente hay 3 características. Otros, por ejemplo, si tú vas a la famosa Wikipedia, vas a encontrar 4 características. No, en la poética Aristóteles habla de 3. ¿Cuáles son? La bondad, primero, ¿ya? O sea, en principio todo carácter va a tener como
Como principal característica, la bondad. No hay personajes malos para Aristóteles, ¿ya? Obviamente que en la búsqueda de su bondad van a causar problemas o van a aparecer como malos por las malas decisiones que toman, ¿ya? Pero la bondad está en Creonte, por ejemplo, cogiendo a Antígona, ¿no? Entonces, Creonte no es malo, ¿ya? Es un líder que busca, el bien de su pueblo, ¿no? De Tebas. La segunda característica va a ser la piedad, ¿ya? Entonces, esta característica ya no está en todos los personajes. Hay algunos que son piadosos y otros que no. Por ejemplo, para que veas cómo cambia el rollo, ¿no? Si alguna vez has tenido la oportunidad de ver Antígona en versión de Yuyashkani, que es una adaptación del poeta Watanabe, de José Watanabe, Antígona en la versión de Yuyashkani no tiene como personaje principal a Antígona, sino a Ismene. Si has leído Antígona, Ismene es la hermana de Antígona y que la rehúsa ayudarle por miedo. Entonces, la característica principal de Ismene sería la piedad, ¿ya? El miedo también, obviamente. La tercera característica va a ser la semejanza. ¿Qué quiere decir? Que el carácter tiene que ser semejante a la realidad. ¿Ya? Y aquí es donde empieza a haber características que van a prolongarse en la historia hasta nuestros días, ¿no? Entonces, la semejanza quiere decir que tiene que parecerse a la realidad. Y lo dice Aristóteles tal cual. Una persona, de un personaje, un carácter, que es, por ejemplo, Creonte, un rey, no puede comportarse como un esclavo, por ejemplo. Acuérdate que para Aristóteles había categorías de seres humanos, ¿no? Aristóteles justificaba la esclavitud, por ejemplo. Había aquellos que nacían para ser ciudadanos y aquellos que nacían para ser esclavos, otros que nacían para ser gobernados. Y en otra categoría están las mujeres, ¿no? Que son como un ser humano de segundo nivel. Y eso está en la poética. Y justamente en este párrafo del cual te estoy hablando está diciendo, y bueno, también están las mujeres, ¿no? Que a veces son buenas, pero también son malas. Entonces, ese es un poco de dónde viene la idea de personaje actualmente, ¿ya? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna impresión o algo que puedan compartir en relación a la lectura que han tenido o alguna lectura que tengan, que hayan realizado ustedes por su parte? ¿Alguien? ¿Nadie? Ya, seguimos. Yo tengo una cita, Daniel, de Aristóteles, esa parte no la entendí bien, dice que los personajes no actúan para imitar los caracteres, sino que revisten los caracteres a causa de las acciones. O sea, una acción va a hacer que... no sé, no lo entiendo. Quisiera, si podrías ampliar un poco más. La palabra personaje creo que en la poética no se encuentra, ¿ya? Y eso que lo he leído varias veces para una tarea, bueno, para dos tareas que he tenido, una en la ENSAT y otra ahora en la maestría. Y bueno, la versión de la poética que tengo es una muy buena, se las voy a pasar, es la poética trilingüe, está en griego antiguo, latín y castellano. Es una edición espectacular. ¿Ya? Pero claro, lo que va a decir Aristóteles es que es efectivamente el carácter el que ejecuta la acción, ¿ya? Y eso se refiere básicamente, ¿ya? Entonces vamos a ir avanzando para que vean a qué se refería Aristóteles con esto también en explicaciones posteriores que son más claras, ¿ya? Entonces nos damos un salto cuántico y nos vamos a Roma, ¿ya? Entonces en Roma pasa algo muy interesante con el teatro en sí como fenómeno. En Grecia, el teatro era un rito, ¿no? Era un ritual. Ya sabes que se hacía en honor al dios Baco, el dios del vino, el dios de varias cosas, ¿no? Pero en Roma,
cuando Grecia es conquistada por Roma, cogen los estudios de Aristóteles y los vuelven, los operativizan, ¿ya? O sea, le quitan esta dimensión de reflexión y análisis que tenía filosófico, lo vuelven en un conjunto de reglas práctico. Y esto se manifiesta en la epístola Ad Pisones de Horacio, ¿no es cierto? Que ya después hablaremos de la epístola Ad Pisones de Horacio, ¿ya? En sí, la poética se toma tal cual, ¿ya? Pero aparece un término interesante que es dramatis personae. ¿Ya? Si lo traduces literalmente sería personaje dramático, ¿ya? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se traduce? ¿Como personaje o máscara? ¿Ya? Así se interpreta. Se trata de nombrar y caracterizar en pocas palabras al personaje que se va a leer, dice, ¿ya? Entonces, ¿a qué hace referencia? Al rol que cumple un carácter dentro de una obra dramática. Eso es un dramatis personae, ¿ya? Obviamente este rol, obviamente si estoy diciendo la palabra rol, estoy hablando de un análisis funcional, o sea, de cuál es la función de cada personaje dentro de la obra. Y ahí está el protoestructuralismo, ¿no? Que después va a venir Prob, Greimas, Barth, ¿no? Y este rol es asociado con una máscara. Por eso ahorita he puesto una máscara griega, digo romana, porque las griegas eran un poquito más grandes, ¿ya? Una máscara romana, ¿ya? Entonces, el dramatis personae es el actor con la máscara, ¿ya? Que va a leer unas líneas, ¿no? ¿Ya? Obviamente, no es el personaje tal cual, es un protopersonaje, ¿ya? Es un protopersonaje que involucra una relación entre tres diferentes dimensiones, ¿ya? La primera es el yo. O sea, el dramatis personae soy yo, ¿ya? Pero al mismo tiempo, el dramatis personae va a ser tú. Porque yo como persona no soy yo. O sea, el personaje no soy yo, es un tú, ¿ya? O sea, el personaje es yo y tú al mismo tiempo. Y más que eso, el dramatis personae es al mismo tiempo él. Y eso está en la lectura, ¿ya? Yo, tú y él. Los tres juntos son un personaje. Yo porque soy la persona que lo interpreta, tú porque es un ajeno a mí, y él porque es alguien que una tercera persona está mirando. Entonces, esta triada es como con la disculpa de los cristianos, es como la Santa Trinidad, ¿no? Tres entidades, un mismo Dios, exactamente es lo mismo, ¿no? Y se interpreta de la misma manera. Son dimensiones del personaje, del dramatis personae, ¿ya? Hasta acá, ¿alguna cosa que quizá no se entienda o algo que quieras aportar, alguna cavilación tuya o algo por el estilo? Vamos, ¿alguien? ¿Están vivos? Dani, ¿puedes repetir desde el ejemplo? No, desde donde comentaste desde la Santísima Trinidad. He tenido problemas de conexión, por favor. Ya. O sea, hemos visto, chévere, hemos visto que el dramatis personae, este protopersonaje, el dramatis personae, a diferencia del carácter, que es netamente escrito, el dramatis personae ya es el actor, ¿ya? Y tiene una relación entre tres diferentes dimensiones, ¿no? El yo, que es el actor, podrías decir, el intérprete, el tú, que vendría a ser el personaje, y el él, que vendría a ser el personaje que es observado por el público. Las tres son una misma entidad, son el dramatis personae, el personaje, ¿ya? Son tres entidades en un solo concepto, tal como la Santa Trinidad, ¿no es cierto? Son diferentes dimensiones de Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es exactamente la misma triada y se analiza de la misma manera,
¿ya? Entonces avanzamos un poquitín. Acá sí hay un salto cuántico enorme, ¿ya? Porque después de la época romana viene la Edad Media, ¿ya? Y en la Edad Media el teatro es, en Europa, que es el único teatro que es analizable por ahora, no hay estudios de este nivel sobre teatro, bueno, sobre el balinés, sobre el chino, el japonés, hay, pero sobre el andino, por ejemplo, sobre algunas culturas peruanas todavía no existen estudios al respecto. Entonces, nos tenemos que regir solamente a esto, ¿no? A la historia de Occidente, que es nuestro marco referencial. En el medioevo el teatro es relegado únicamente a los comediantes itinerantes, familias de comediantes itinerantes, presentaciones en plaza, la evolución del aedo en un juglar, y en esta época se empieza a gestar lo que después va a ser la comedia del arte, y más allá de eso no hay, ¿no? Es más, no hay obras escritas. Bueno, hay autos sacramentales, pero en sí los autos sacramentales van a aparecer después. Los autos sacramentales conocidos, ¿no? Los más importantes. Y van a aparecer justamente en esta época. Teatro isabelino y teatro del siglo de oro. Entonces estamos hablando ya de la época de Shakespeare, Lope de Vega, Calderón de la Barca, básicamente, ¿no? Para los mexicanos, Sorana de la Cruz, que es conocida dentro del siglo de oro, que dura más de un siglo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en el mundo del teatro en ese momento? Es importante para que entiendas todo el contexto. Y de paso que te voy a adelantar información para que las siguientes clases sean más rápidas, ¿ya? Entonces, especialmente en Inglaterra, el teatro se vuelve una profesión y aparece la estructura de organización del teatro que conoces ahora. Mientras que durante todo el menú, a ver, ¿cómo era? Ya, vamos a hacer toda la recapitulación. En Grecia era un ritual. En Roma era netamente espectáculo. Se deshacen de todo lo ritual y es solamente teatro como entretenimiento. ¿Ya? No les interesaba otra cosa. De ahí el teatro sigue siendo entretenimiento, pero es sacado de los teatros. No existen teatros. Desaparece el edificio teatral y se hace en la calle, eventualmente dentro de algunos palacios. Y así pasan siglos de siglos hasta llegar al siglo XVI, claro, el siglo XVI, ¿no es cierto? Y pasa en Inglaterra que los grupos de teatro se empiezan a agrupar, ¿no? O sea, de lo que antes eran familias, ahora se vuelven grupos. Y sucede tal éxito con el público que aparece el productor, aparece el edificio teatral, reaparece el edificio teatral, y aparece el teatro y la actuación como profesión y la dramaturgia como profesión, ¿ya? Entonces aparece toda la estructura que conoces del teatro, ¿ya? ¿Y a qué se debía? A la calidad, a la gran calidad que tenían las obras, ¿ya? Entonces era tal calidad que la gente le encantaba ir al teatro, ¿ya? Entonces se cobra, aparece el cobro de la entrada acá. ¿Quiénes son los primeros en cobrar entradas? Los ingleses, ¿ya? Los ingleses y los españoles, pero antes los ingleses, ¿ya? Y dentro de esta figura, dentro de esa estructura aparece el famoso Shakespeare, ¿ya? Entonces, vamos a leer lo que dice. Más allá de las semejanzas aristotélicas, el personaje toma identidad propia y, dice, tiene por fin características personales reconocibles en manos de Shakespeare y Calderón de la Barca, ¿ya? Que por fin agregan una identidad psicológica, ¿ya? Entonces, el personaje pasa a ser un rol, un carácter, a ser un dramatis personae, y ahora va a ser una personalidad, ¿ya? Es una personalidad. Ya no es un dramatis personae, ya no es un carácter. Todavía no es en sí un personaje tal cual, es una personalidad. Y, por ejemplo, un botón. Vamos con Shakespeare, ¿ya? Shakespeare tiene al famoso Hamlet, con su ser o no ser, que es una antesala a lo que después va a ser la filosofía del existencialismo, ¿ya? Pero tiene un personaje que, a diferencia de toda la dramaturgia anterior,
tiene unas características psicológicas propias y muy profundas. Entonces, ya no es un personaje cualquiera, ya no es un carácter, tiene una identidad, unas características psicológicas determinadas, tiene una profundidad que antes los personajes no tenían. Entonces, eso, el primero que lo trae es Shakespeare. Le da una profundidad que permite a los actores también lucirse. Entonces, ya hay unos ciertos visos de técnica actoral también. Cualquiera no podía ser un Hamlet, ¿no? Lo mismo va a pasar con Pedro Calderón de la Barca, ¿ya? Con su vida, con La vida es sueño, ¿no? Donde Segismundo también tiene unos diálogos muy profundos y una profundidad psicológica que antes no existía. ¿Puedes decir que Calderón se inspiró en Shakespeare? No, ¿ya? Van por líneas diferentes, pero ambos coinciden en que el personaje por fin tiene una identidad muy reconocible. En cambio, si tú lees literatura clásica, si lees especialmente a Séneca, por ejemplo, o si lees el mismo Sófocles, vas a encontrar que los personajes todos tienen como una profundidad estándar, ¿no? Y dentro de esa profundidad tienen diferentes caracteres, ¿no? Pero no son identidades separadas. Ahora ya con la técnica actoral, el actor que aporta lo suyo ya va poniéndole profundidad, pero es el actor. Eso no está en la obra. Acá, con Shakespeare y Calderón, aparece en la obra. Entonces ya el personaje está más completo, ya es diferenciable de los demás. No se parecen. No es un simple rol. No es una simple locución. ¿Ya? Hay un contenido, hay un modo de pensar atrás. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Más que una pregunta, quiero hacer, ahora que nos explicas, ¿no? Esto de que a partir de Shakespeare, a partir de Calderón, de estos autores de Terror Isabelino y el Siglo de Oro, se le empieza a dar una profundidad psicológica a los personajes. Creo que es muy fácil observar eso, ¿no? Si vas comparando personajes de estas épocas, ¿no? Como mencionabas las obras griegas, por ejemplo, de Aristófanes, que bueno, Aristófanes creo que tenía como que una estructura ya fijada para algunas de sus obras, ¿no? Es más, hay más, dos, tres de sus obras que son en sí casi la misma línea, ¿no? Que siguen todos, y hay un personaje que tiene esas características. Así es. Y eso, sí. Perdón, y bueno, y eso. Muy bien, exacto, tal cual. Es que esa era la fórmula griega, básicamente, ¿no? Si tú lees Edipo y Antígona, es lo mismo. De ahí, por ejemplo, dramaturgos intermedios, ¿me escuchan? No sé hasta qué parte me escucharon, pero yo les decía que un segundo, estoy todavía configurando las cosas ya. Les decía que lo que pasaba era que básicamente tanto Esquilo como Sófocles también hacían la misma historia, ¿no? Y que había una etapa intermedia, ¿no? O sea, no es que no se escribían cosas o que no se hacían cosas en el medioevo, ¿no? Se hacían, pero quizá de manera muy diferente, ¿ya? Y por ejemplo, podemos leer dentro de
dentro podemos leer dentro de la literatura que se hacía al muy famoso y célebre autor del Príncipe, Nicolás Maquiavelo. ¿Ya? Por ejemplo, Maquiavelo escribe obras, ¿ya? Y siguen básicamente la misma estructura que en Grecia y Roma, hasta este punto donde el personaje por primera vez empieza a tener más características diferenciables y sufre un proceso de individualización. ¿Ya? Muy bien, entonces seguimos. Entonces vamos a dar otro salto cuántico y ya va a aparecer el personaje. ¿Ya? ¿Dónde va a aparecer? Va a aparecer en Francia, ¿ya? En la época del neoclásico, más o menos siglo XVII. ¿Ya? O sea, que le va a tomar casi 100 años al personaje aparecer, de personalidad a personaje. ¿Ya? ¿Y quién lo va a traer a la luz? Bueno, van a ser varios, pero principalmente Cornélie y Racine. ¿Ya? Cornélie y Racine. ¿Y de dónde va a salir? Va a salir de la personalidad sumado al contexto general del drama, y esto nos va a dar al personaje. O sea, ya no es como que únicamente el personaje es como Hamlet, que tiene un montón de profundidad, una muy profunda psicología personal, sino que esta psicología personal se va a ir relacionando al contexto que tiene. No es simple y sencillamente un personaje ensimismado como es Hamlet, como es Otelo, como es Macbeth, ¿ya? Ensimismados, muy ensimismados, sino que ya empieza a conectarse con lo que le rodea. Y eso aparece en Racine y en Cornélie. Irónicamente, ambos son muy distantes, ¿no? Son casi coetáneos, pero Racine era muy apegado al clasicismo, mientras que Cornélie se daba licencias, ¿ya? En Cornélie vas a encontrar personajes con más características individuales, mientras que en Racine el personaje se diluye en la acción dramática. ¿Ya? Es la obra la que te cuenta la historia, mientras que en Cornélie el personaje te cuenta la historia. Muy parecido a Shakespeare. En Shakespeare, en Calderón, los personajes te cuentan la historia. ¿Ya? Si le quitas la voz a Hamlet, la obra se detiene. En cambio, en Racine, puedes quitarle la voz al personaje protagonista, pero la obra va a seguir avanzando. ¿Ya? Entonces ahí aparece el personaje. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no está claro? Sí, Daniel, disculpa. Cuando mencionaste la Edad Media, todavía no estamos hablando del personaje, ¿verdad? Ahí solamente hacemos referencia a la personalidad. Carácter. Personalidad recién en el siglo XVI. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, y el personaje va a ser amo y señor del teatro prácticamente hasta la actualidad, ¿no? En la escena mainstream, por así decirlo. Mientras que como en un paralelismo hay una línea diferente que va a transformar el personaje en otra cosa, ¿ya? Pero vamos primero con la línea mainstream. Apareció el personaje, personalidad más contexto general del drama igual personaje. Y acá viene una pregunta interesante. ¿El personaje se actúa o se encarna? Que tiene que ver con lo que les dije anteriormente, ¿no? Aparece el personaje, se vuelve el rey, amo y señor, pero hay una vía divergente por un costadito. Y de esa vía divergente es que nace esta pregunta. ¿Se actúa o se encarna el personaje? A ver, ¿quién quiere responder a la pregunta primero?
A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Creo que depende del actor eso, de cada uno, cuando va a ir a ser el personaje, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién da más? Yo pienso que se encarna porque el actor es consciente de que está utilizando un personaje y al encarnarlo, lo puede actuar. Muy bien. A ver, ¿quién da más? Yo ¿Quién da más? pienso que, yo pienso que se actúa, porque entiendo al personaje como, como un ente externo, ¿no? Con sus propios signos, el cual el actor va a tener que ejecutarlo. Entonces creo que se actúa. Porque si se encarna, estaríamos hablando de, no sé, se materialice, algo así, lo entiendo. Ya, muy bien. A ver, ¿quién no ha Yo participado? pienso, creo que yo pienso que se encarna esto porque el actor toma el papel de representar aquello que ha construido, ha observado, ha, ha determinado para determinado personaje. Entonces, para eso tienes que encarnar toda esa situación y usas la actuación de por medio. Sí, creo que es. Eduardo, solo faltas tú, Eduardo. No, yo abrí primero. Sorry, sorry, entonces No, falta Anthony. este, yo creo que, al igual que lo mencionó mi compañero, depende mucho del actor y la formación que tenga. Por ejemplo, Lee Strasberg decía, si vives como el personaje ya no necesitas actuarlo, entonces él estaría hablando de encarnarlo. Pero si Sí, sí. hablamos de otras técnicas, hablan de creación, o sea, de netamente actuación. Entonces, o sea, va a depender mucho de la formación. Tal cual, Anthony, tal cual. Pero acá hay un tema que he puesto la pregunta específicamente justamente para aclarar estos asuntillos, ¿ya? Para desmitificar al pobre Stanislavski que le echan la culpa de un montón de cosas, ¿ya? Una defensa de Stanislavski, ¿ya? Si tú analizas, o sea, primer término, ya hemos pasado el, eh, del carácter en la época griega, dramatis personae, en el carácter dramatis personae en Grecia, digo en Roma, eso reinó toda la época del medioevo, llega la época isabelina y del siglo de oro español y aparece la personalidad, ¿no? La personalidad, el culto a la personalidad, y hemos hecho un salto hacia el siglo siguiente, el neoclásico, siglo XVII, y aparece el personaje. En el siglo XVIII se individualiza un poquito más el personaje, ¿ya? Para muestra un botón, Fausto de Goethe, ¿ya? A ver, si se acuerdan en literatura. En el siglo XVIII, ¿qué corriente literaria nace? A ver, Romanticismo. tal cual, romanticismo, ¿ya? Entonces vamos a tener a Schiller, a Lessing, y vamos a tener a Goethe, ¿no? Ojo que Goethe, Lessing y Schiller no son tal cual romanticistas, bueno, del romanticismo, son un poquito antes, ¿no? Pero son los padres del romanticismo. Y ellos van a crear personajes que son tan individuales que sin ellos la obra no sería lo que es, ¿no? O sea, Fausto es la obra, ¿no? Obviamente tiene un mega antagonista, pero Fausto es la obra, ¿ya? Y después, a ver, seguimos con el examen de literatura. En el siglo XIX, ¿qué corriente literaria nace?
Realismo. Tal cual, realismo, ¿no? Como respuesta al excesivo individualismo, a los nacionalismos que nacen en los personajes, a esa dicotomía hombre-naturaleza que tienen los personajes. Mira Fausto. Fausto es el hombre que va más allá de incluso el infierno, ¿no? Que se encara a la naturaleza y la derrota, ¿ya? Entonces, en respuesta a ello, nace el realismo, ¿no? A nivel de la literatura, vamos a tener ahí, por supuesto, a Ibsen. Si no has leído a Ibsen, no has vivido. No, mentira. Pero tienes que leer a Ibsen, es un crack. Tienes que leer, es en especial Un enemigo del pueblo, que en todas las escuelas de teatro te hacen leer Un enemigo del pueblo. A mí me lo han hecho leer en el ENSAT y me lo han hecho volver a leer, y como 4 veces más ahora en la maestría, porque le he tenido que hacer una actualización, porque ahí están los cimientos del realismo. Y por otro lado vas a tener bueno, hablan de los escandinavos y los rusos, ¿no? En los rusos vas a tener, por supuesto, a Mikhail Chekhov, ¿no? Digo, no a Mikhail, no, a Anton Chekhov, a su tío, a Anton Chekhov, ¿no? Entonces, con el nacimiento del realismo, nace la técnica teatral con Stanislavski, ¿no es cierto? En Francia está Antony, y en Rusia está Stanislavski, pero Stanislavski es el que hace el cambio grande. Entonces, el personaje sufre una transformación bien interesante. Tiene los rasgos psicológicos muy profundos como Shakespeare, pero tiene una característica social bien interesante, porque el medio ambiente en el que se desempeñan es el que permite hacer relucir las características psicológicas individuales del personaje. Ese va a ser el caso, por ejemplo, del tío Vania, ¿ya? En el caso del tío Vania, esto me lo enseñó mi profesor de la maestría, que nunca lo había visto desde esa óptica y me parece interesante compartirlo con ustedes. La obra se llama Tío Vania. ¿Quién es el protagonista del tío Vania? Te van a decir, el Serebiakov, o es el tío Vania, o es Elena. No, es Sonia, ¿ya? Sonia es la hija de Serebiakov, y bueno, la historia bueno, es un viejito que es viudo, que se ha casado con una chica joven y bella, está jubilado, era doctor, acabó regresando a la finca que era propiedad de su esposa fallecida, y ahí, bueno, él causa un revuelo porque todo le llega altamente, y el tío Vania lo odia, su hija Sonia lo odia, todos lo odian, ¿no? Pero la obra se llama Tío Vania porque básicamente el personaje en realidad central es Sonia, hija de Serebiakov, y sobrina del tío Vania. El tío Vania era el hermano de la esposa fallecida de Serebiakov, ¿ya? Entonces, cuando tú ves a Sonia, o a Vania, incluso al tío Vania, tú vas a ver que este contexto de sazón que tiene sobre las circunstancias que ha traído Serebiakov a la finca son tan abrumadoras que los hacen reaccionar de una manera psicológica profunda bien fuerte, ¿no? Entonces el personaje se convierte en eso, profundidad psicológica, pero gracias al entorno, ¿ya? Entonces pasa ahí, y vamos adelantando temas también, que no existía una manera de llevar a escena este tipo de obras, ¿ya? Bueno, en el caso de Ibsen fue diferente, ¿no? Ibsen fue un gol desde el número 1. Desde Brandt ya todo el mundo decía, uy, este tipo, qué crack, escribe muy bien, ¿no? Y al toque empiezan a representarse sus obras en toda Europa. Pero no pasa eso con Chekhov, ¿no? Chekhov termina de escribir La Gaviota y él asume que el dramaturgo no, es que es muy pésimo dramaturgo porque la historia no es interesante, ¿no? A los ojos del espectador normal. Y cuando se estrena La Gaviota es un fracaso rotundo, hasta que llega a manos de Stanislavski y Nevirovich Danchenko, del Teatro del Arte de Moscú, y ellos encuentran esta manera de representar a estos personajes con esa profundidad, con esa belleza magistral con la que los escribe Chekhov. No hay Stanislavski sin Chekhov. No hay Stanislavski sin Chekhov, ¿ya? Son un tándem muy interesante histórico, ¿ya? Igual no hay Stanislavski sin Nevirovich Danchenko, ¿ya?
y sin Meyerhold tampoco. Entonces lo que va a pasar ahí es que Stanislavski va a empezar a usar esta palabra, encarnar, encarnación, ¿ya? Entonces va a hablar de un personaje encarnado. Es más, el título tentativo del segundo tomo de su libro, el proceso del actor sobre sí mismo, digo, el trabajo del actor sobre sí mismo, del proceso creador de la vivencia, se llamaba El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación. Y es tal cual lo dijo Zarig, ¿ya? Porque Zarig ha trabajado con Erving también, tiene mucho que ver eso. Entonces Stanislavski empieza a buscar maneras en las cuales el actor se convierta en el personaje, se transforme, se transfigure, ¿ya? Pero ahí pasaban un montón de cosas. No sé cuántos psicólogos hay acá, sé que Yuli y Zarig son psicólogos, pero no sé quién más es psicólogo. Pasa que eso tiene un límite, porque uno tiene un modo de ser, y cuando es forzado a encarnar a otras personas, hay efectos secundarios indiscutibles, que Stanislavski era consciente y veía, ¿ya? Y no solamente más allá de la psique del actor, sino que se daba cuenta de que llegaba a un punto en el cual el personaje, con el correr de las funciones, perdía brillo, ¿ya? Entonces aborta esa noción de encarnar y la transforma a el actor como un vehículo para que aparezca el personaje, ¿ya? Entonces, mientras que en esta época de Stanislavski, del personaje encarnado, la pregunta sería, ¿qué pasaría si tú, como personaje, estuvieras en las circunstancias dadas de la obra determinada? Esa es la pregunta. Si tú se va a convertir a qué pasaría si tu personaje estaría en estas circunstancias dadas. ¿Cómo afrontarías tú esta situación a través del código del personaje? ¿Ya? Entonces, Stanislavski empieza a trabajar esto, ¿ya? Pero sin embargo, esto también existe, ¿ya? Sí existe. Y podemos encontrar técnicas muy, muy interesantes que te van a llevar a encarnar personajes de una manera muy, muy eficiente. Creo que es un proceso que tienen que experimentar todos los actores. De ahí, si uno decide usarlo, bacán, pero yo no recomiendo mucho porque tiene sus límites estéticos también. Aparte de que te genera mucho problemas y te conflictúa bastante, tiene límites estéticos, ¿no? Y acá viene la anécdota para que veas que no estoy hablando desde un sesgo teórico. Hace muchos años, hace más de 10 años, Tania Castro empezó a trabajar junto con Carolina Anillo de Guzmán y Jimena Lynch, una obra que se llamó De pie frente al espejo, ¿ya? Que era una obra con poesía de un escritor cubano, en la cual se hablaba de víctimas del terrorismo, ¿ya? Entonces Jimena Lynch, que en ese momento era novia de uno de mis mejores amigos, que es Martín Malatrista, Jimena Lynch encarnaba en su poema a una víctima mortal del terrorismo. Entonces en la escena ella entraba, bueno, ella aparecía echada ya en la tumba muerta, ¿no? Y su primera acción era como despertando, ¿ya? Jimena trabajó muchos años con Alberto Isola y magnífica actriz, ¿no? Y yo recibo una llamada, en esa época no había WhatsApp, nada de esas cosas, pero sí había celular, de Martín, y me dice: Jimena tiene problemas, ¿ya? No puede dormir, tiene muchas pesadillas, y ella cree que es porque está encarnando muy fuertemente el personaje, ¿no?
Entonces está volviendo la muerta, ¿no? Y la muerte la agobia, decía Jimena, que se sentía que se ahogaba cuando dormía. Y me pidió, ¿no? Que le ayude. Entonces yo me reuní con Jimena y empezamos a trabajar justamente cómo hacer el tránsito del personaje encarnado a un actor como vehículo del personaje, ¿ya? Entonces de ahí ya se le fueron los problemas y todo ese asunto, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Sí creo que es un proceso que un actor debe vivir, encarar al personaje desde una perspectiva de encarnación, ¿ya? Pero tiene sus asuntos, ¿no? Y no es aplicable a todos los personajes, especialmente este personaje de Jimena Lynch, que era una muerta. Imagínate, la pobre Jimena no dormía, creo que 3, 4 semanas no dormía, así era todo un asunto. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna impresión, algún aporte que tengan Julie y Sariga al respecto sobre qué pasa cuando uno se involucra demasiado con el personaje, ¿no? ¿Aló? Creo que lo más, bueno, creo que he escuchado casos de actores que se despersonalizan. Entonces, esto creo que podría ser eso, o que puedan mm, traer consigo conductas no adecuadas, por así decirlo. Puede quedarse con eso, o como también puede quedarse con conductas más saludables o esto. Entonces, creo que ese fenómeno pasa. Bien interesante. Por ahí tienes una tesis de maestría también, mira. Que debe haber estudios al Ojalá, respecto, ojalá. ¿no? Pero acá en Perú creo que no existe ni uno. Eh, ¿Qué más? ¿Alguien más? Un poco más para temporalizar, ¿no? Esta época de la memoria emotiva tiene que ver con el personaje A lo encarnado. mejor Dale, dale. Daniel, quería contar algo. Dale, dale. Este, me causa bastante sorpresa el caso que comentabas, ¿no? Y creo que es marcar la delgada línea de la realidad tuya con la realidad del personaje. En el caso de Jimena, creo que hasta cierto grado se olvida de esta línea y uno empieza a somatizar, ¿no? Involucra ya las emociones del personaje y lo transfiere a través de su cuerpo, cosa que cuando hablamos de emociones es muy fácil caer en esto, pero cuando hablamos que son emociones que no nos pertenecen y le pertenece al personaje, me causa bastante miedo todo lo que podría generar, ¿no? Psicosomatizar, no sé, incluso depende si hablamos de personalidades mmm, psicóticas, no sé, hasta podríamos crear delirios y no sé, es medio raro. Tal cual, ¿no? Sí. Pero eso es lo que se le pide hasta ahora a los actores, ¿no? En muchas escuelas mundialmente famosas se pide eso, ¿no? Se te pide encarnar al personaje, ¿ya? Obviamente que la técnica de la encarnación también se ha refinado bastante, ya no tiene tanto asunto como antaño, ¿no? Pero sí hay ese efecto tal cual, ¿no? Porque al final, recuerda que la técnica de la memoria emotiva, especialmente en la versión de Lee Strasberg, se cimienta básicamente en utilizar tus recuerdos para hacer una relación analógica con el recuerdo del personaje, ¿no? Entonces, intencionalmente te piden borrar la línea divisoria entre el personaje y tú. Pero eso ya lo hablaremos cuando hablemos de técnicas, ¿ya? Pero eso es tal cual, ¿ya?
Entonces, memoria emotiva son los primeros años de Stanislavski, es lo que estaba diciendo antes de que Julian nos ilustrara con esa intervención bien interesante. Es el inicio de Stanislavski. Como te digo, Stanislavski se da cuenta de que hay problemas ahí y que es una bomba de tiempo esto. Entonces salta esto. ¿Ya? Entonces, cuando tú ya empiezas a ver los esbozos de trabajo que Stanislavski dejó respecto al método de las acciones físicas que están en el libro de Toporkov o en este libro, el último de Stanislavski, ya ves que es otro Stanislavski totalmente diferente, ¿no? Y me hace acordar a una actriz con la cual estaba trabajando en un taller y yo le decía la siguiente acotación, ¿no? A ver, le decía, no, ya está la escena, ya a ver, haz lo personal. Y la actriz me respondió, pero no que yo tengo que es el personaje y no que yo tengo que marcar la diferencia. Y yo le dije, sí, pero la técnica justamente te dice que tienes que hacerlo personal, ¿ya? Pero hacerlo personal a través del personaje, ¿sí? Entonces no te da directamente a ti. Pero si no es personal para el personaje, no va a existir en el escenario. Entonces, yo sé que es muy ambiguo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero estas cosas se trabajan de manera bien interesante ya en ejercicios, en improvisaciones, ¿no? Ahí es donde puedes darte cuenta la diferencia. Ahorita hablarlo es muy en el aire, ¿no? Por eso es que nosotros habíamos planteado este ciclo de temas como una parte teórico-práctica, ¿no? Para justamente no caer en estos problemillas. Muy bien. Entonces te decía, ¿no? Esta fue la línea que llega hasta nuestros días, que es muy utilizada, es mainstream, se usa en el cine, se usa en el teatro, especialmente en el teatro de compañía, en el teatro comercial, pero siempre hay una vía alterna, ¿no? Y en la primera parte de la vía alterna vamos a hablar de algo que yo denomino, no está en libros en ningún lugar, son análisis personales, como el personaje símbolo, ¿ya? Y acá vamos a ir a lo que estaba en tu lectura y lo que Franco ilustró muy bien. Pavís te hablaba de el personaje semántico y el personaje semiológico. A ver, examen, ya no. ¿Quién me puede hablar de las diferencias entre un personaje semántico y un personaje semiológico? Yo le diría semiótico, pero el amigo Pavís dice semiológico. A ver, Franco, yo sé que tú lo has entendido. ¿Cómo sería? Bueno, no sé si he entendido completamente, pero el personaje semántico yo lo relaciono directamente con el personaje que se encuentra dentro de la producción escrita como tal, ya que el significado se le puede encontrar dentro de la lectura o en el texto, y el personaje semiológico es el personaje ah, ah, este, que tiene, tiene una condición de poder ser interpretado y a su vez también tiene la condición de poder semiologizar todo lo que se encuentra alrededor de. Por ahí, muy bien. A ver, ¿quién da más? A ver, Eduardo, ¿tú qué opinas? A ver, la verdad, siempre lucho esto de separar las diferencias entre semántico y semiótico. Pero, a ver, yo lo entiendo así, que el personaje, desde su aspecto semántico, eh, no sé, es como que está metido más en como algo de un todo, ¿no? Ya. Pero en su aspecto semiótico va en relación a los demás, a otros personajes que puede haber en la obra, ¿no? Si es que hay otros personajes en la obra. Ya, muy bien.
A ver, Julie. Bueno, yo también andaba un poco perdida cuando estaba leyéndolo y estaba buscando honestamente el significado de la semántica y la semiótica y no encontraba relación, la verdad, con lo que estaba leyendo. Pero también lo asocio al concepto que dijo Eduardo, eh, porque lo entendía así y me hacía recordar el concepto de Gestalt. El semántico creo que hacía más referencia al aquí y a la hora del personaje, ¿no? Focalizando la atención en la parte, en él. Y el semiótico era más la interrelación con las otras partes, con el ambiente, imagino, las circunstancias y los otros personajes. Eso creo que he entendido. Ya. A ver, Anthony. Exactamente eso, de que en el semántico es el cómo se ve el personaje, o sea, como lo menciono en el aquí y en el ahora, mientras que en el semiótico es el cómo afecta y se deja afectar a través de otros personajes, entonces en este ya se ve a todo en conjunto. Ya, muy bien. Sarik, solo faltas tú. Ok, esto en la parte semántica, estoy hablando, en la parte semántica, sí, también lo entendí como un ser individual, pero esto que llegaba a ser un ícono, o sea, mm, con características muy resaltantes. En cambio, en la parte semiótica, esto, como ya lo han dicho los chicos, que es parte de un todo, es correlativo. Muy bien. Acá vamos a hacer la aclaración. Se parece más a lo que dice Franco, ¿ya? Y bueno, estamos hablando de la semántica como una disciplina de la lingüística, que esa es la ciencia que estudia las lenguas, los lenguajes en general, no todo tipo de lenguajes, puede ser simbólico, iconográfico, la lingüística es lo más para mí, ¿no? Y es una disciplina que debe ser conocida. Si en algún momento aspiras a dirigir, tienes que saber sobre lingüística sí o sí, inevitablemente. Sobre hermenéutica, lingüística, semiótica. ¿Ya? La semiótica es el estudio de los símbolos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el personaje semántico, sema, hace referencia al contenido, el personaje como contenido, ¿ya? Mientras que el personaje semiótico va a hacer referencia a cómo ese contenido, ese conjunto de semas, se va a convertir en algo observable, en un símbolo, ¿ya? Y esa es la diferencia que resalta nuestro amigo Pavís, ¿ya? El personaje como contenido, como fondo, y el personaje como aquello que es representado y visible. No voy a decir como forma, porque estoy diciendo semiológico. La semiológica es mucho, o la semiótica es mucho más profunda que decir es una forma, ¿ya? Pero está haciendo esa dicotomía, ¿ya? Y al respecto, vas a encontrar desde la perspectiva de la semiótica diferentes palabras con diferentes conceptos que van a hacer referencia al personaje dramático como lo conocemos los actores, ¿ya? Vas a encontrar la palabra rol, vas a encontrar la palabra actante, vas a encontrar la palabra personaje, ¿ya? Y ojo, en semiótica, el personaje no hace referencia al personaje dramático, sino a otra cosa, que no voy a explicar porque te vas a confundir. Y es bien difícil de explicar también, ¿no? Entonces, acuérdate de eso. El personaje es. ¿Puedes repetir eso ultimito, por favor? Se está entrecortando fatalmente. Así es que está lloviendo y mi internet se está yendo a la shit, ¿ya? Bueno, igual, si se corta, entramos al mismo link, porfa, ¿ya? Vamos al concepto de la palabra, bueno, no al concepto, a de qué se trata la semántica. La semántica es el estudio del contenido del símbolo, ¿ya? Del signo lingüístico, ¿ya? El contenido, aquello que quieres transmitir, el contenido. Semántica. Semiología. Bueno, no voy a hablar de semiología porque no sé muy bien. Yo sé de semiótica. La semiótica es el estudio de los símbolos.
Entonces, el personaje semántico va a hacer referencia a todo aquel contenido que conforma el personaje. Contenido. Su historia personal, sus traumas, su discurso. Después Fabisten va a hablar del discurso del personaje, que ese es otro tema que estaríamos hablando 3 horas para hablar sobre de la palabra discurso. Y es todo eso, todo eso que el personaje porta, ese contenido que tiene, ¿ya? Su discurso, lo vamos a resumir en su discurso, ¿ya? Mientras que el personaje semiológico, va a ser cómo ese contenido es reflejado en símbolos. El cuerpo en sí mismo es un símbolo, también es un sema, es un contenido, ¿ya? Y cómo eso va a ser posible de ser observado, ¿ya? Entonces, ahí está esa diferenciación de Pavis, ¿ya? Si se corta, por favor, volvemos al mismo enlace. Entonces, de ahí es donde yo saco este término de personaje símbolo, ¿ya? Y estás viendo ahí la clase muerta de Cantor, estás viendo a Cantor ubicando los famosos maniquís de alumnos en las carpetas, ¿no? Entonces, esos son personajes también, pero son personajes símbolo. Y todo aquello que tú vas a ver en el trabajo de Cantor son personajes símbolos, ¿ya? Entonces, sácale un grado de profundidad, porque nunca va a desaparecer, un grado de profundidad al personaje semántico y vas a tener el personaje símbolo, ¿ya? Siempre va a tener un contenido el personaje, ¿ya? Pero si el contenido es tan concreto y la forma simbólica, como es representada, es enorme, el personaje cambia su estructura, su forma, es un personaje símbolo, ¿no? En este caso, estos maniquís de Cantor, ¿qué crees que están representando? ¿Símbolo de qué son los maniquís de Cantor que estás observando? Quinta más. Vamos. Nadie. Puede ser, no sé, estudiantes o personas en un funeral. Bien. Muy bien. ¿Quién da más? Puede ser un símbolo de la indiferencia. También, claro que sí. Sí, muy bien. Entonces, Cantor. A ver, hagamos un pequeño ejercicio, ¿ya? Entonces estamos mencionando que un personaje simbólico llega a la escena con el objetivo de dar mayores sensaciones, de, de, de generar elucubraciones más profundas de lo que un personaje dramático normal, realista, te puede transmitir. A ver, una obra de teatro que todos hayamos visto. A ver, por ejemplo, como varios de ustedes han trabajado con Mijail, vamos a coger una obra de Mijail. A ver, ¿qué obra han visto todos? Anthony, digo, Eduardo, tú que sí no has trabajado con Mijail, ¿qué obra del grupo de Mijail Echarri has visto? A ver, de Charry, me acuerdo que he visto el homenaje que hizo Hugo Bonet en el FAE del 2018 y vi cuando pusieron en escena Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Ya, muy bien. A Eso. ver, ¿alguno de ustedes creen que estuvieron en esa obra? Esto hizo dos versiones, la de clown y la de teatro, entonces ¿Tú estuviste en no sé alguna? cuál he visto. Sí, en la de clown. Ya. Franco, ¿tú estuviste por ahí en esa época?
Sí, estuve también en la de clown. Julie, Sí, también estuve en esa. ya, muy bien. Yo no la vi, pero pues vamos a tener que... Es que en esa época estaba de director del Teatro Municipal y no vivía, solo trabajaba, no existía. Y solamente veía lo que se presentaba en el teatro. Lo que no se presentaba en el teatro no lo veía. Eh, o no lo podía ver. Este, ¿Todos han visto la versión realista o solo la de clown? Sí, también la vi. Sí, Yo vi sí la vimos la de para teatro, concluir. sí. Ya, Solo la de clown. ala, ya bueno, no importa. Iremos por la mayoría. Eh, ¿Qué tipo de personaje plantea la obra de Mijail? O quizá, o sea, puede ser desde carácter, desde un dramatis personae, puede ser una personalidad, puede ser un personaje encarnado, puede ser un personaje, un actor como vehículo del personaje, o un personaje símbolo. A ver, Julie, tú que has trabajado muy de cerca con Mijail. Julie. Sí, lo estoy pensando ahorita. A ver. Creo que un personaje con personalidad, la versión realista, podría ser que lo asocie un poquito más, que tenían Ya, un valor con más características psicológicas, ¿no? Más o menos por ahí. ya, muy bien. Franco. Mm, yo pienso que era un dramatis personalidad. Personaje, ya. Por, Eh, Anthony, tú que has trabajado con Mijail también, pero ya no a propósito de eso ahora, sino si alguna vez te ha pedido algún tipo de personaje, ¿qué tipo de personaje te ha pedido Mijail? Con Mijail solo trabajé clown. Teatro lo hice con otros. ¿Con quién lo hiciste? Para tener una idea. Con Pedro Herrera, de Gallito Pel de Arequipa, y Alexander Silva. Alex, y a ver, Alex, ¿qué tipo de personaje te pide? Pucha, la verdad es de todo. De todo. Dramatis personaje, simbólico, de todo, la Nuestro verdad, amigo Pedro Adolfo. más simbólico. Ya, muy bien. A ver, Eduardo, tú en lo que viste, ¿qué viste? ¿Qué tipo de personaje viste? Yo coincido con Franco y se trabajó dramatis personae. Ya. Sarik, Daniel. Am, personaje. Salud por eso. ay, perdón, me perdí, estaba haciendo una cosita ahorita. ¿Me puedes explicar el dramatis personae y el dramatis y Vale. el otro dramatis, por favor? Perdón. Bien, vamos a retroceder ya. Chun, chun, chun. Ya. Entonces, el dramatis personae es el carácter, pero con una perspectiva de elocución. O sea, con una perspectiva ya de presentación al público, ¿no? Porque hemos visto que el carácter es netamente desde el análisis filosófico de Aristóteles, ¿ya? Entonces, Aristóteles cuando hablaba de personaje, digo, de carácter, no hablaba del actor. Aristóteles nombra muy poco en la poética al actor, ¿ya? Mientras que cuando se habla de dramatis personae ya se habla del actor como vehículo del carácter, ¿no?
Ese es, ¿ya? A ver, ahora sí, Sarik. Ya tengo que decir esto sobre un personaje A y propósito si pienso de que Sueño de es, una noche de verano, en la versión no sé si de dramas y comedias, o sí, de dramas y comedias, ¿qué tipo de personaje veías? ay, que no te... Dani, ¿puedes Personaje- repetir, por favor? No te he escuchado. Justo lo último. ¿Qué tipo de personaje veías en Sueño de una noche de verano? Ah, cualquiera. ¿Es un personaje encarnado? ¿Es un personaje, es un actor como vehículo del personaje? ¿Es un personaje símbolo? ¿Qué es? Ah, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el personaje de Puck, que es el que genera todo, y creo que es el símbolo de la magia, es un personaje, símbolo, no sé, esto, ya, pero es un símbolo de eso, de la magia, de lo fantasioso que tiene A la nivel de la obra. técnica del actor, ¿qué veías? ¿Un personaje realista? ¿Qué veías? Ah, dentro del personaje, ¿puedes repetirme los tres, por favor? Me confundo mucho. Ay, bueno, puede ser desde carácter, dramatis personae. En realidad carácter no, porque el carácter es solamente filosófico, ¿no? Dramatis Ujú. personae puede ser una personalidad, como en la época de Shakespeare, o puede ser un personaje encarnado, un actor como vehículo del personaje, o un personaje símbolo. Creo que solo era más personalidad, porque no abarcaba tampoco a fondo. ¿Ya? Eh, si bien tenía ciertas características y se daba las situaciones, no se construía a fondo una personalidad o, bueno, un personaje. Sería dramatis personae. Si no se llega a la personalidad, es un dramatis personae. Interesante, ¿no? Interesante verlo desde esa perspectiva, ¿no? Y ahí puedes ver incluso el referente formativo que tienen los actores que trabajan en la obra, ¿no? Recordemos que normalmente las obras de dramas y comedias han sido muestras de procesos de formación, entonces no has visto actores, has visto personas que están aspirando a ser actores, ¿ya? Entonces, por eso es que todavía no ves personaje, pues, ¿no? Todavía falta chamba, falta formación, ¿no? Están en proceso, ¿ya? Muy bien, entonces, tú ves que la idea de esto es eso, ¿no? Que tú puedas tener ese marco de referencia, ¿no? Obviamente de ahí, cuando lo contrastes con las siguientes clases que son sobre los métodos de actuación o sistemas de actuación, ahí ya vas a tener, la idea es que termines con un día, ya, mira, este actor es así, este actor sigue esto, este actor sigue esto, ¿no? Y ya puedas entender de dónde viene cada técnica, ¿no? A nivel teórico, no a nivel práctico, ¿no? Porque ese es otro rayo, ¿no? Y vamos con lo siguiente, ¿ya? Entonces, de ahí vamos a encontrar la figura del no personaje, ¿ya? ¿Qué entiendes por no personaje? El personaje como no personaje. A ver, Anthony, ¿qué entiendes como no personaje? Ya me eché todo, lo Como, siento. pucha, lo entiendo como, no sé, solo presencia. Solo presencia. Muy bien. Ujú. Franco, Yo concordaría un poco con Anthony. Y aparte de eso, le agregaría que no tiene mucha participación dentro del texto, o es implícito. ya, muy bien. Julie, Bueno.
Mm, no se me ocurre, la verdad. Ya, muy No bien. sé, algún recurso del teatro que no implique acción, pero ¿cómo sería? No sé, no se me ocurre. Ujú. Muy bien. Sarik. Mm, Primero pensé que podría ser un personaje que no tenga características, pero creo que no sería viable. Entonces, creo que es aquel que no tiene personalidad y que entra dentro del contexto general de la obra, o sea, es como parte de la trama, pero quitándole toda la personalidad. Entonces, no sé si así sea viable aún así. Muy bien, interesante. Interesantes sus perspectivas. Muy interesantes. Entonces, eso me lleva a hacer una segunda pregunta, una repregunta. ¿Existe teatro sin personajes? ¿Puede existir teatro sin personajes? Ah, no, falta Eduardo, faltas tú. Sorry. Ok. Ya. Voy Yo empezando con pensé que me había salvado. A ver, yo lo entiendo en no personaje. Tal vez es un componente de la obra, pero que no afecta no afecta de gran manera a la acción dramática. ya. Pues, no sé cómo decirle, pero, por ejemplo, los extras en el cine, ¿no? Y también se me ocurre que el no personaje, no sé, se viene a la mente, pues, cuando el actuante el actor ahí es el mismo. Tal vez no encarna y no actúa otra personalidad, sino es, es él, ¿no? Es a sí mismo. Muy bien. Tal cual, Eduardo, eso es. Eso es. Pero vamos con la segunda pregunta. A ver, empezamos con Julie. Julie, ¿puede existir teatro sin personajes? Mm, yo, sin absolutamente ni un personaje. Sí, sin personajes, sin absolutamente ningún personaje. Yo, yo creo que no, porque ¿quién desempeñaría la acción en ese caso? ¿Qué sería? No digo que no. Ya, muy bien. Sarik, Pienso, por ejemplo, en esto del teatro vivencial, o sea, donde hacen, no, improvisación testimonial, teatro que testimonial esto, también hay. teatro testimonial, claro, que nace el teatro testimonial. Esto, entonces, eh, muchos de los actores hablan a partir de su vivencia, hablan como ellos mismos, entonces no estarían representando un personaje, sino siendo ellos mismos, pero a la vez son personajes de esa historia, entonces es algo ambivalente. Ya, muy bien, interesante. Anthony, Yo creo que sí, porque hay obras que utilizan simplemente, entre otras cosas, así que diría que sí. ya, muy bien. Eduardo, Yo creo que sí puede haber teatro sin personajes. También me remito al ejemplo del teatro testimonial. muy bien. Franco, Yo creo que sí puede haber teatro sin personajes, pero sin símbolos o significado, no creo. muy bien. A ver, es como lo decía Eduardo, como lo ha dicho Sarik también, y el resto ha confirmado. Es claro que puede existir teatro sin personajes, ¿ya? Entonces, aquel teatro yo, eh, eh, donde los actores son ellos mismos, es el teatro sin personajes, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de fenómenos como el teatro testimonial,
y principalmente como el teatro postdramático, ¿no? Dentro de los cuales el teatro testimonial sería una de las variantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo soy yo en el escenario? Yo no soy un personaje, yo soy yo. Entonces ahí pasa un fenómeno muy interesante, ¿no? Que uno pasa de representar a presentar, ¿no? Ya no estoy representando a nadie, ya no existe esa máscara. Acuérdate que el personaje es sinónimo de máscara, viene de la palabra máscara. Dramatis personae es máscara también, ¿ya? Entonces ya no existe ese intermedio entre yo y el público. Soy yo directamente el público. Ya no hay personaje, ¿ya? Sí es posible. Y acá tienes una obra de Romeo Castellucci y su grupo Societas de Rafael Sanzio. Ahí tienes a la actriz siendo ella misma, que está a punto de convertirse en un símbolo de ella misma. Mira, ahí tiene su cabeza en grande, sujetada por la otra actriz, que de ahí se la ponen, ¿no? Entonces ahí vas a tener tanto personaje simbólico como no personaje, ¿ya? Entonces, bueno, ¿de dónde sale esta noción del no personaje? Nace del encuentro entre Oriente y Occidente. Concretamente en el teatro no, ¿ya? Si tú vas a ver videos de teatro no, que te invito a verlo, vas a ver a los actores así, muy todos ya perifollados, así diría mi madre, haciendo sus obras, ¿no? Y atrás de él tienes una o dos personas vestidas de negro, ¿ya? Que lo cambian, lo iluminan. Entonces, ellos no son personajes de la obra, son la ausencia del personaje, ¿ya? Entonces, esa es otra versión del no personaje. El actuar para no actuar, es también parte del teatro actual, ¿ya? Entonces, de esas elucubraciones, de esos encuentros Oriente y Occidente, nacen estas nociones, ¿no? Que son muy interesantes, ¿ya? A ver, pregunta. ¿Quiénes de ustedes han visto alguna de mis dos últimas obras? Estoy hablando de Angelus y de Medianoche. Yo, Yo, Yo también. ¿Ya? Anthony no te vi, tampoco a Eduardo. Ustedes se lo pierden. A ver, ¿qué tipo de personajes he usado yo en estas dos últimas obras? Sarik, tú deberías contestar en una, ¿eh? Daniel, me confunden los términos del dramatis personae y eso. Si me lo repites, te lo ubico, por favor. No, olvídate del dramatis personae. Pero el dramatis personae es el carácter. Acuérdate que el carácter es básicamente, el carácter, como conoces el símbolo de la palabra, dentro de una obra de teatro. Es el carácter, pero ¿Ya? no está referido a la personalidad entonces. No. En la época de Aristóteles, Vaya. no. ¿Ya? Luego, cuando hace referencia al actor interpretando el carácter, se vuelve un dramatis personae, cuando se pone la máscara. ¿Ya? Ahí es. Espera, ¿Ya? rayos, ya, estaba bien entonces. ¿Cuál es el término del primero? Perdón. Carácter. Y luego, cuando llega Perdón, Dani. Shakespeare, aparece la personalidad, ¿no es cierto? Porque ya le pone profundidad psicológica, ¿no? Luego llegan los neoclásicos y a la personalidad le agregan un contexto dramático muy fuerte, ¿no? Que obliga al personaje a reaccionar y a diferenciarse de los demás. Y esto se ve aún más refrendado en la literatura realista, ¿no es cierto? ¿Ya? En Chekhov y en Ibsen. ¿Ya? Eso es. Y luego vamos a ver el personaje símbolo y ahora del no personaje. A ver. Ya que Sarik todavía se está ordenando, a ver, Franco, en las dos últimas obras que he dirigido yo, ¿qué tipo de personaje utilizo yo? Yo, según a lo que has mencionado, puedo decir que utiliza el personaje símbolo, también la personalidad
y el no personaje. Muy bien. Tal cual. A ver, ¿quién más? Yo, Daniel, coincido también en que los personajes que trabajaron fueron símbolo. También me atrevería a decir, creo, bueno, a percepción mía que hubo personajes encarnados, o esa concepción que se tenía. Ya. Y bueno, obviamente tenían personalidad, ¿no? Era bastante, era bastante las características psicológicas que tenían sus personajes, tanto que tocaban muchas fibras, justos al tema emocional. Eso. Ahora sí, Sari, ya no tienes excusa. Ya. A ver. Mm, yo pienso que era el persona símbolo y parte de no personaje. Y a partir de eso hemos creado mm, era como una fusión y había una personalidad mixta. Entonces creo que también en ese caso, por los conceptos, sería un dramatis personae también. Ya, claro. A ver, un poco para que se comprenda más claramente, ¿ya? Si llego a hablar de personaje, o sea, del concepto personaje que lo tenemos acá, ¿ya? Que es una simplificación banal que yo te he hecho, porque si un teórico ve esto me va a agarrar a cachetadones, pero es para que se entienda más claramente nada más, ¿ya? Entonces, mira, el personaje ya incluye personalidad, ¿ya? Y la personalidad va a incluir dramatis personae. Y el dramatis personae es la representación pues, del actor de los caracteres, ¿ya? Entonces, hasta ese sentido, desde esa perspectiva es acumulativo, ¿ya? De ahí yo puedo encarar mi personaje o encarnándolo o yo como el vehículo de mi personaje. Y de ahí o puedo patear el tablero y volverme o trabajar con un personaje símbolo y no personaje, ¿ya? Entonces es más o menos así, ¿ya? Eh, yo busco siempre el no personaje, ¿ya? Lo busco, pero no es mi intención que la obra no tenga personajes, ¿ya? O sea, mi método de trabajo es de no personajes, ¿ya? Franco ha trabajado conmigo, ha estado en la última versión de Angelus, Sariga ha trabajado conmigo, sabe que no trabajamos con personajes, o sea, no construimos personajes, ni en un proceso de encarnación, en un proceso de actor como vehículo, sino que trabajamos con el actor, ¿ya? Entonces, mi intención siempre es no personajes, ¿ya? Inevitablemente, en ciertas partes de la obra vas a acabar, ¡ay caramba! Vas a acabar con un personaje símbolo, ¿no? Vamos a llegar al personaje símbolo, ¿ya? Pero al final, el resultado para mí, ¿ya? Termina siendo el actor como vehículo del personaje, ¿ya? O sea, es una estética realista, realista, ¿ya? Y como te das cuenta, en el teatro contemporáneo, eh, no es que cada uno va a encajar en uno, ¿no? Sino que vas a pasar por varios, ¿ya? Entonces ya en las siguientes sesiones, después de la siguiente que es video, altamente recomendada la siguiente sesión porque vamos a analizar justamente el personaje en varios tipos de propuestas escénicas, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver exactamente las diferencias, cómo se ven esas diferencias, ¿ya? Dentro de una obra, bueno, de varias obras en particular, ¿ya? Eh, entonces, esa es un poco la historia del personaje, ¿ya? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Comentario?
Dani, ¿puedo? Ya te me da Roche. Esto, puedo parafrasear todo lo que has dicho, eso de los personajes para ver si he entendido bien o si sigo perdida, por favor. Dale, dale, dale. Gracias. Ok, esto, entonces nos has hablado del personaje símbolo, que es la actuación basada en el carácter, el dramatis personalis, que es la actuación basada en la personalidad. Ah, entiendo que esto se relaciona con el personaje encarnado y que es muy diferente al personaje como vehículo. Actor como vehículo. Y lo último es que hemos visto es el no personaje. Está bien. Ya, a ver. Resumen, ya. Ay, Voy a Beto, cerrar, ¿ya? por favor. No me Entonces, recuerden que la primera noción de personaje nace con Aristóteles y el término carácter, ¿ya? Que básicamente hace referencia al carácter del personaje, cómo se porta, ¿ya? El carácter, tal como lo conoces en psicología, el carácter, eso. Y hemos dicho que él reconocía bondad, semejanza y el tercero me acabo de olvidar. Bueno, no importa, ¿ya? Tenía esas características, ¿ya? Pero está hablando solo del personaje escrito, ¿ya? Del carácter escrito. Está hablando de Creonte, de Edipo, de Ismene, de Antígona, ¿no? De ahí, en Roma, cuando esto se operativiza, se tecnifica, ya no se va a hablar solo del carácter escrito en la obra de teatro, en la dramaturgia, sino de cómo este es ejecutado por un actor. Y eso se le va a llamar dramatis personae, que es como el actor poniéndose una máscara, ¿no? La persona normal poniéndose una máscara, y ahí hablamos de esta triada y hacíamos la referencia a la Santa Trinidad, ¿no? El personaje, el dramatis personae y el personaje también es al mismo tiempo yo, tú y él, en un solo ente. Yo porque es el actor, él porque no eres tú, es un personaje, y él porque es observado por otra persona, ¿no es cierto? De ahí hacemos un salto cuántico y nos hemos ido al medioevo, digo al Renacimiento, al post-Renacimiento, a la época isabelina y del siglo de oro español, y hemos visto que con Shakespeare y con Pedro Calderón de la Barca aparece al carácter, se le agrega la personalidad, se parte de un modo de comportarse, se le pone una profundidad psicológica, ¿no? Y ahí nace la personalidad. De ahí en el neoclásico, o sea, siglo XVII, del XVI al XVII, ya aparece el personaje dramático tal cual lo conocemos, que es la personalidad que incluía a todos los anteriores, más la acción dramática que te obliga a reaccionar con la profundidad psicológica que tienes. Entonces ahí está completo el personaje, ¿no? De ahí hemos visto que el personaje con el realismo llega a tener dos dimensiones, ¿no? La primera que es el personaje encarnado y la siguiente que es el trabajo del actor como vehículo del personaje, ¿no? Y luego ya hemos pateado el tablero y hemos visto que el personaje simbólico ya es otro asunto. Hemos hablado de la diferencia entre personaje semántico y personaje semiológico, y el no personaje que ya es desaparece el personaje de la escena, ¿ya? Entonces ese es el resumen. Muy bien, chicos, entonces ¿alguna duda o pregunta más? Una pregunta. Dale. Entonces, ¿el biodrama sería una forma de hacer teatro con un personaje? ¿El qué? ¿El biodrama sería una forma de hacer teatro con un personaje? No estoy familiarizado con el término, pero haciendo referencia a los contenidos de la palabra, sí. De la misma manera, por ejemplo, la dramaterapia tiene mucho que ver con eso también. Y eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? Sarik, ¿ahora sí está claro? Sí, Daniel. Muchas gracias. Muy bien. Entonces hemos hecho una cronología. Obviamente hemos hecho saltos, ¿no? Porque podríamos haberlo visto desde otras perspectivas también. Pero ya con las siguientes dos clases, la primera parte vamos a hablar
todo los siguientes temas, ¿no? Vamos a hablar todo sobre naturalismo, bueno, sobre el inicio de la técnica, todo eso, hasta el naturalismo, hasta Stanislavski y sus herederos, que son una línea de las técnicas, y luego nos vamos a ir a otra línea, en el subsiguiente tema, que es la línea del no realismo, ¿no? De las vanguardias. Ahí vamos a hablar de Bruch, de Grotowski, de Barba, de Cantor, de Meyerhold, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Un gran etcétera. ¿Ya? Pero, insisto, no se pierdan la siguiente sesión, porque vamos a analizar videos desde lo que hemos visto hoy día, ¿ya? Entonces eso nos va a ayudar a tener una perspectiva bien bacán sobre el trabajo teatral, que yo espero que sirva para futuro. Muy bien, chicos, entonces dejo de compartir mi pantalla, ya nos quedan solo 2 minutos, así que les voy a pedir, como siempre, por favor, que prendan sus camaritas. Ahora sí me peiné, Daniel. Julie y Franco, faltan Julie y Franco. Ahí está la Julie. Mira, Julie sí se peina, ya ves. Y Franco se ha puesto gorro para no peinarse. No, estoy súper despeinada. No se notan mis cabellos saliditos. No tengo mucho cabello, al contrario. Así que no tengo que... Dice Franco. Ya, muy bien, a ver. Foto en 3, 2, 1. Ya, muy bien, chicos. Digan chicha. Digan chicha. Ya, muy bien, chicos. Entonces, por favor, traten de participar. Y estamos perdiendo gente. Ahora aquí no ha venido Harold. Bueno, Gaby y Miranda nunca aparecieron. Si es que ustedes tienen contacto con ellos, invítenles a participar. Yo creo que estamos haciendo un trabajo interesante. ¿Ya? Muy bien, chicos, cuídense mucho. Nos vemos el próximo domingo. Bye. Bye. Chao, Daniel. Gracias, Gracias, Daniel, chao. gracias. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Buen día. ¡Feliz día del amor y la vida! ¡Feliz carnaval! Feliz carnaval. Carnaval es mejor, carnaval, Franco. feliz Carnaval. Ya, una mojada virtual Sensible. a todos. Chao, Eh, chao, cuídense. Chao.